Ella nació con condiciones diferentes, aunque pasó por muchos años, procesos en su vida, hasta que se ancló definitivamente en la autopista de la expansión de conciencia. En su libro Erex, un estado de conciencia, cuenta cómo vio una nave muy grande en el patio de su casa en la ciudad de Bahía Blanca, donde comienza la Patagonia Argentina. Ella supo desde entonces que eran ángeles. Este hecho, que sucedió a la temprana edad de 10 años, pudo confirmar que fue real al ver esta noticia días después en el diario La Nueva Provincia. Erex significa encuentro de remanentes cósmicos siderales. Habla siempre desde su experiencia. Y desde esta óptica une a Erex, que está ubicada en la Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, con la Cueva de los Tallos, en Ecuador. En el argumento central de su libro Negro y Blanca, Camino de las Señales, nos narra cómo los ángeles la llevaron de la mano para que viajara por cuarta vez al África y tuviera su segundo encuentro con Credo Mutua Zulu, chamán africano de excelencia, y a quien volverá a visitar en julio del 2020 con un grupo de angelitos humanos buscadores de la verdad objetiva. Ahora tiene un borrador de un nuevo libro que se llamará El Santo Grial, una experiencia en Capilla del Monte, Crónicas Erexianas 2. Expresa hasta el cansancio que no es maestra ni enseña nada, ya que solo comparte sus experiencias. Aunque en el año 2008, Peter Lewis, canalizadora norteamericana que vino a Buenos Aires con el grupo de Lee Carroll, conocido como Crayon, le dijo que ya estaba lista para ejercer su maestría, porque era un alma muy vieja, que su vida estaba directamente relacionada con las leyes del cielo para bajarlas a la tierra, y que ya podía elegir dónde vivir, dado que en sus múltiples vidas había vivido en todos los rincones del planeta Tierra. Como le gusta decir, ama ser abogada, y como ha ejercido la profesión terrenal por un espacio cercano a los 40 años, siempre le pide a ellos, los ángeles y guías, pruebas concretas de esta dimensión sobre los mensajes y canalizaciones. En este encuentro nos hablará sobre la relación entre la física cuántica, basándose en las teorías del gran científico norteamericano-japonés Michio Kaku, y las pruebas que aporta las canalizaciones y visiones que ella tiene desde muy pequeña. Sostiene que estar en la Tierra es como ir a la escuela. A medida que cada persona, a la que ella llama angelito humano, expande su conciencia, es decir, pasa de grado, cambia de ángel o maestro, porque la vida terrenal es para que cada uno reconozca su propia chispita de Dios en la excelencia del todo. Recibamos con un gran aplauso y con mucho cariño a Miriam Dietrich. Hola, voy a parafrasear a la Biblia. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero siempre es hermoso estar en contacto con personas que les interesa el tema de los ángeles, ¿sí? Voy a comentarles a grandes rasgos cómo empecé en mi vida a tomar conciencia de estas condiciones diferentes que yo tenía. Abrí los ojos a la vida terrenal en la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, Argentina, en un sitio donde habitaban sobre todo los franceses, y eran pocos los alemanes o descendientes de alemanes que se encontraban en ese lugar. Así las cosas, tocaba el piano a los 4 años, sentada sobre un taburete,
con lo cual deduje después, pasados los años y con el conocimiento de vidas pasadas, que debo haber sido pianista en otras vidas, con mucho amor a la música. Siempre la música me ha caracterizado y me ha ayudado a seguir los planos de evolución. Mis abuelos maternos eran propietarios de una estancia en un lugar que se llama Arroyo Corto, y había un arroyo que atravesaba el campo. Y ahí nosotros teníamos, los niños, una gran huerta, estaba la típica vaca lechera, había corderitos, había trigo, y en el campo se era autosustentable. O sea, en ese campo se hacía todo. Se ordeñaba, se hacía queso, se hacía el yogur. En el mes de agosto era la época de lo que en Argentina llamamos la carneada. Entonces ahí se fabricaban los salames, los chorizos, las morcillas. Y prácticamente no se manejaba dinero. A mí me quedó de esa vida tan extraordinaria que tuve en mi niñez el amor al olor del trigo recién cosechado, el amor a correr con mis primos entre sauces y álamos y enamorarnos de los nidos de los pajaritos y ese contacto con la vida natural que también nos hace a todos. Y que en definitiva en esta sociedad tan particular parecería ser que lo hemos olvidado. Así las cosas, del otro lado, mi abuela Walter fue la que a mí me hizo sentir el amor a todo lo que era elegante. Mi abuela bordaba, se cambiaba todos los días de ropa al mediodía, se ponía sus blusitas bordadas por ella, bordaba filtiré, pintaba, era una genia. Y creo que de esa parte de la familia yo heredé este amor por lo que es elegante, por lo que es fino, que uno lo trae en los genes sin necesidad de ir a hacer ningún curso en particular. Así las cosas, fui creciendo y como relató recién mi amiga Damiana, a los 10 años yo vivía en Bahía Blanca. Mis padres fueron siempre nómades, vivieron en muchos lugares de mi país. Y estando en Bahía Blanca salgo al patio, lo que acá se llama parque, y veo en el cielo una gran nave que después deduje que era una nave madre. Entonces entro corriendo y le digo a mi mamá, oye mami, allá arriba hay algo en el cielo. Mi mamá alemana sale, no ve nada, y me dio así una cachetada y me acomodó todos los chakras y lo que ella pensaba que era una cuestión de su hija muy, muy rara, como ella me decía, ¿no? O sea, esta condición de poder ver los ángeles, los seres de luz y poder entender telepáticamente al humano, hacía que para mi mamá yo fuera como una bomba de tiempo. Creo que lo que me salvaba de eso, o sea, de ser una hija súper difícil, era que era muy buena alumna. Me destacaba, a los 10 años pintaba el óleo, bueno, tocaba el piano, me destacaba en los deportes, era muy buena en todas las materias, matemáticas me costaba mucho, pero la estudiaba porque así la aprobaba y salía abanderada o primera escolta. Entonces mi mamá hablaba con sus hermanas alemanas y decía, tengo una hija muy rara, pero bueno, tiene todos estos méritos. Y yo no le daba trabajo porque desde muy chiquitita supe que yo había venido a trabajar a la tierra. Un hecho que me pinta mi niñez, en esa casa donde yo había visto las naves, la nave grande, era común en esa época que nosotros jugábamos entre los chicos del barrio. O sea, no había peligros. Salíamos a la vereda y todos jugábamos. Y los chicos y las chicas juntos. Y era carnavales. Entonces uno de los chicos viene y me dice, oye, ven, vamos a jugar al carnaval. Yo estaba con una canilla para regar las plantas, que estaba al frente de la casa. Y recuerdo con claridad que le contesté, no, yo no puedo ir a jugar. Y en mí vino esta voz muy clara, tú estás aquí para trabajar. Tenía 10 años. Entonces para mí, yo estaba para trabajar. Lo cual no significaba que no jugara o que no tuviera una infancia agradable. Así las cosas pasan los años y un día tenía que elegir estudios terciarios.
Mi vocación, yo creía que era ser concertista de piano, para lo cual tenía mucha facilidad en mis manos y muy buena memoria musical. Pero solo había becas para estudiar. En Buenos Aires, yo tenía 15 años, no había becas para la parte de alojamiento y comida. Mis padres no me dieron permiso. Entonces dije, bueno, voy a ser médica. Siempre tuve esto de querer ayudar al otro. Es más, me pintaba de cuerpo entero que a los 4 o 5 años míos, mi mami me regala una muñeca, en esa época eran todas caras, y yo a los 2 días agarré un cuchillo y abrí la muñeca desde el cuello hasta la ingle, porque quería saber qué había dentro. Entonces, iba a ser médica. Pero aquí que para lo único que había beca para estudiar era abogacía. Y yo sabía que si no tomaba esa beca, me iba a quedar en el pueblo. Y yo no me quería quedar en el pueblo, lo tenía muy claro ese tema. Ustedes van a decir cómo alguien a los 16, 17 años puede tener en claro lo que quiere ser. Yo tenía en claro lo que no quería ser. Y yo no quería ser una mujer pueblerina llena de hijos amasando tallarines. Pero además amaba estudiar, y mi abuelo Luis Dietrich, el dueño de la estancia, el que nunca trabajó, porque le sobraba la plata, tenía adoración conmigo y él me impulsaba mucho siempre a leer, a estudiar y a estar en contacto con una realidad muy diferente de ser esta hija de padres pobres y nieta y bisnieta de gente muy rica. Cuando digo muy, es muy rica. Mi abuelo Don Luis tenía un Forte en los años 20 y pico, 30, con chofer, ni manejaba. Calculen ustedes el nivel de opulencia de él. Y mis padres eran todo lo contrario. Entonces, cuando me pasa este evento que les narré, incluso lo narré ayer en un encuentro que hicimos, donde yo vi la nave, bueno, mi mamá me dio una cachetada, me acomodó todos los chakras en un saque, y en esa época uno no le discutía nada a los padres, ¿no? Y al día siguiente salió en el diario La Nueva Provincia, como lo contó hoy Damiana, y salió que se habían fotografiado ovnis. En esa época, 1961, 62, no se hablaba de esto. Ahora es más común hablar de ovnis. Así las cosas, cuando mi mamá vio eso en el diario, bueno, quedó muy sorprendida, pero quedó como un chiste de familia. ¿Vieron esas cosas que cuando todos nos juntamos, nos recordamos y contamos, viste, cuando éramos chicos que hacíamos esto o aquello? Pasó eso, yo seguía siendo la rara de la familia, pero a mí eso me tenía sin cuidado. A los 10 años tenía la altura que tengo hoy. O sea, yo me desarrollé muy rápido. Y mis padres se mudan a Trelew, provincia del Chubut, ya en el corazón de la Patagonia Argentina. Y cuando estoy ahí, ingreso al colegio salesiano María Auxiliadora, y ahí conozco la que fue mi mamá espiritual, Sor Agustina Castro, un ser de una luz increíble, que fue la que me colaboró directamente para que todo lo mejor que había dentro mío saliera. ¿Qué significa esto? Mis padres eran un poco abandónicos, estaban muy centrados en sus problemáticas, y como yo era autosustentable, me arreglaba sola y entonces no prestaban mucha atención a mi vida. No era que me desatendían, no me daban de comer, me levantaban, todo. Pero no había un cuidado directo de esta niña que iba creciendo. Y Sor Agustina se transforma en mi mamá espiritual con un amor que le he tenido porque ya partió y que le sigo teniendo, y que ella me esperó para morir, para expirar, y yo pude llegar y decirle gracias por todo lo que me dio. Lo mejor de mí le pertenece a usted. Es independiente de mi mamá de sangre. Mi mamá de sangre me dio la vida, pero Sor Agustina fue la que sacó lo que yo llamo hoy el angelito humano que todos tenemos. Y así fui pasando con una vida donde había carencias económicas, pero yo me las sentía como una carga. Y además me había puesto el objetivo de ser abogada. Y me recibí abogada. Yo ya estaba en pareja con el papá de mis hijos. Y cuando me recibí de abogada ni dudé. No me planteaba si tenía que tener el súper estudio o no. Simplemente me planteaba que ese era mi objetivo, ser abogada y defender a la gente.
porque algo que me caracterizaba y me sigue caracterizando es que rechazo desde el ombligo de mi alma la injusticia. Entonces, sigo esa evolución, me pasaban cosas, yo sentía las presencias. Ayer creo que comenté que fui a dar un examen que era re fácil para todos mis compañeros, y cuando un examen en la facultad, cuando me visto, una voz me decía, no te pongas esa ropa. Y yo, sí, no te pongas esa ropa. Me puse esa ropa que era muy llamativa, y el profesor me tuvo una hora y algo dando examen, y terminé con un 3, o sea, bochada, como decimos allá. Pasa el tiempo, el 25 de febrero del año 2004, soy víctima de un ataque delictivo muy grande, físicamente muy doloroso, y termino muerta. Me muero. No me pregunten si salí del cuerpo o no salí del cuerpo, porque no lo sé. Tampoco sé cuánto tiempo estuve muerta. Lo que sí sé es que hice ese pasaje por el túnel del que mucha gente habla, y sentí el amor del otro lado, que es un amor, no hay palabras en la tierra para explicarlo. Es un amor universal, un amor, una paz, una alegría. O sea, no es que yo vi seres, algunas personas ven seres, yo no los veía, los sentía, y de golpe estaba de nuevo en mi cuerpo, muy, muy lastimada, ¿no? Físicamente. Entonces me habían devuelto. Y estando en la clínica, toda entubada, cuando empiezo a reaccionar, gritaba, ¿por qué me devolvieron? Porque la vida del otro lado es algo, bueno, soy reiterativa, no hay palabras para explicarlo. Ahí comienza mi gran cambio. Ya se venía gestando. Yo ya no estaba conforme con ser abogada en el sistema judicial argentino. Yo ya no estaba conforme y era una abogada exitosa. A mí me iba muy bien, yo tenía un estudio muy grande, muchos abogados trabajaban para mí, pero yo me daba cuenta que todo estaba envuelto en un sistema de hipocresías y mentiras. Y no ganaba el que tenía el derecho a la justicia, ganaba a veces el que tenía el mejor bolsillo para pagar a otros abogados. Y además me pasaba algo muy raro. Esto fue en el año 2001, que fue cuando cae el doctor de la Rúa como presidente de mi país. Y yo entraba a tribunales y me pasaba algo espantoso, no podía estar, veía colgando de las paredes como seres oscuros, como mucosidades verdes, era algo, no podía estar caminando por tribunales. Pasa esto que les narro el 25 de febrero del 2004 y vuelvo con el chip cambiado. O sea, ahí ya dejé de ser la abogada aguerrida, agresiva, dura, y empecé a hablar del amor. Claro que no todos entendían qué me había pasado, ese cambio tan drástico, no porque yo hubiera sido mala antes, sino que era implacable. O sea, si yo tenía que ganar un juicio, lo tenía que ganar. Y si era necesario, pisaba cabezas. Es una manera de decir, ¿no? Se dice bien igual acá en Ecuador, ¿no entendemos? Entonces, cuando pasa todo esto, yo sentí que no podía ser abogada en ese contexto. No podía ejercer la profesión que tanto amaba y que tanto amo, ¿no? Amo mucho la noción de justicia y equidad. Conclusión, cuando empiezo a reponerme, estuve casi 2 meses para volver a caminar, después 6 meses para que mi cuerpo físico sanara por lo menos las heridas, y termino sin ejercer la profesión, viajando a diferentes lugares de Argentina, gracias a la gente que me ayudaba, porque en el medio del ataque me habían robado hasta las ideas. En mi casa, que era muy grande, muy chévere, como dicen acá, no había quedado casi nada, y lo que había quedado lo habían roto. Y bueno, reponerse cuando uno ha estado muy enfermo en mi país, por más que uno tenga servicio de salud, es muy costoso. Así que se empezaron a malvender las cosas, ¿no? Y me dicen, pero oye, ¿no te da lástima ese juego de sillones de cuero alucinante, cuero ecológico, diseñado especialmente para mi casa? Y yo decía, no, yo agradezco que tengo eso, que mis hijos pueden malvender para yo poderme sanar. O sea, no sentía el dolor de perder tantas cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas desde lo material, pero que a mí me servían para sanar.
Y así pasan los años, 2 años más, y un día estando en Santiago de Chile, en un evento de unos maestros que enseñaban energía taquión, en la misma energía de la que hablaba Nikola Tesla en los años 40, me despiertan, entre comillas digo, me despiertan de arriba a las 5 de la mañana. Yo estaba en la casa de gente amiga y me dice, tienes que cambiar las tarjetas, ya no más abogada de leyes, ya no más, ahora eres abogada de almas. Mi mente racional, mi monoloco, como yo digo, pero están locos, ¿cómo voy a poner abogada de almas? Van a reírse todos, no existe ese título. Entonces me dan la respuesta. Abogar es hablar en nombre del que no sabe o del que no puede. Y tú vas a abogar por las almas de las personas, porque las mentes no les permiten escuchar a sus almas. Además, nadie te va a poder decir que eres un plagio porque tú eres realmente abogado, porque tengo el título racional, ¿no? Profesional de la vida, de la Universidad Católica de La Plata. Y así fue como me cambia rotundamente la vida. Yo acepto ese cambio y me di cuenta cuán alegre era porque no estaba más atada a las formalidades de ser una abogada, de tener que vestirme de determinada manera. Y empecé a sentirme muy libre, libre de acá, ¿no? Más allá de que me daba cuenta, bueno, tuvimos que mal vender la casa, en fin, perdí el auto, un montón de cosas. Pero yo me sentía libre, aunque parezca loco. Y además la gente no entendía cuál era mi proceso. Y yo sentía que el amor de la gente, todos esos que me regalaron pasajes en avión, pasajes en micro, que me alojaban en sus casas prácticamente sin conocerme, fue lo que a mí me sanó. El amor de la gente. Así empiezo a hablar de Los Ángeles. Ahí empecé como tímidamente a dar talleres. He dado talleres con una persona y he dado talleres con 99 personas, o sea, siempre es muy variable, porque a la gente si uno le dice que estoy organizando un desfile de moda, se llena así, pero si vamos a hablar de ángeles pasa esto, porque en realidad el ser humano no quiere saber, porque aunque está en su zona de comodidad sufriendo, le encanta sufrir, porque además, ¿por qué nos vamos a correr de la zona de comodidad? Entonces empecé a hablar de los ángeles y a expresar quiénes, según yo, eran ellos. Ellos son seres de otras dimensiones, de otras galaxias, de otros planetas, y algunos son seres que han sido humanos y que han partido. Ayer en el encuentro que tuvimos, algunas personas hicieron alguna referencia en público y otra después se me acercó y hizo una referencia en privado de manifestaciones de seres que partieron, o sea, que han muerto, que han dejado este cuerpo físico y que les dejaron mensajes en sueños, ¿sí? O con algún dibujo. Realmente siempre me motiva mucho eso, porque tenemos que entender, como decían los originarios, que la muerte es el comienzo de la vida. Lo loco del tema de los ángeles, para relacionarlos con los extraterrestres o intraterrenos, es como decía Eugenio Siragusa ya por el año 1950, un italiano que era un contactado físico de seres de otras galaxias y que fue el que protagonizó el encuentro entre el Papa Juan XXIII y los seres de una nave, allá en Castel Gandolfo, en la villa de verano del Papa. Eso no quedó muy poco registro periodístico de eso, porque seamos honestos, a la oscuridad estas cosas no les convienen. Entonces, yo en mi evolución, estudiando, soy muy estudiosa, me gusta leer, por eso hablo de Nikola Tesla, de Mikio Kaku, de Einstein, me encuentro con un libro que habla de una categoría de ángeles que son los seres. Ese libro habla de que en el comienzo de los tiempos, cuando el planeta se comienza a formar, al enfriarse, porque primero fue una explosión de mucho fuego, al enfriarse bajan los cíclopes. ¿Se acuerdan de la mitología griega, el ser de un solo ojo, acá en la frente?
y dicen que esos cíclopes vinieron acá para seguir evolucionando como conciencias y cuando terminaron de evolucionar se transforman en los Ls. O sea, a mí me sorprendió esa correlación. El libro es El secreto de los Andes, de Philip Brothers. Yo me quedé como alelada porque dije, wow, mira, este hombre escribió allá por 1950 y estamos hablando de los cíclopes del comienzo de la historia de la humanidad. Y ahí entendí una vez más que todo viene unido con un hilo invisible. Y nosotros creemos que, bueno, que lo único importante es esto, pero no, este tiempo presente viene desde muy lejos. Y como viene desde muy lejos, eso cuando uno está despierto, cuando está atento a las señales, comienza a tener sentido. También me ayudó, Eugenio Siragusa decía ángeles de ayer, extraterrestres de hoy, y lo dijo en 1950. Ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. Hablé en el año hablé de cuando tuvimos una experiencia muy particular cerca del sitio donde yo vivo, ¿no? Yo vivo cerca de Capilla del Monte, una ciudad por excelencia muy importante para el mundo, para estos temas, donde ver ovnis es algo casi normal ya a esta altura, y que en el año 1986, en el Cerro Pajarillo, que es una montaña, baja una nave, aparentemente se rompe algo en la nave, se estrella en la ladera de la montaña previamente de haber pasado una casa a la que le prendió fuego al techo y quemó completamente un árbol. A raíz de eso, comienza a venir a esta zona la NASA. Es más, la NASA sigue estando presente donde yo vivo, en Quebrada de Luna, y no solamente eso, sino que en una época Hitler mandó a parte de sus acólitos para buscar el Santo Grial y para buscar el bastón de mando, que tiene que ver con la historia del rey Arturo y del mago Berlín. Él estaba seguro que en las sierras de Diaraba, como se le decía en esa época, estaba escondido el Santo Grial. Mi próximo libro es sobre este tema. Entonces, en ese lugar podemos decir que es un sitio multidimensional. Son unos 40 kilómetros entre montañas, donde hay un punto físico, que yo lo sentí desde la primera vez que pasé por ahí, que es como que uno entra a otro espacio. No sé si ustedes todos estuvieron ayer en el encuentro, pero ayer en un momento la energía hizo así. Eso es cuando entramos en otro espacio. Porque el tiempo lineal nuestro no es el tiempo real del universo. Nosotros estamos como desfasados, al decir de Sixto Pascual. Entonces, en ese sitio multidimensional pasan cosas. Y le pasan hasta el más racional de los humanos. Y no hay que ir a estos lugares especiales vestidos de blanco o sin comer carne o parándose, medio en broma lo digo, sobre el dedo gordo del pie derecho. Porque cuando uno va a tener experiencias, no es uno el que elige la experiencia, son ellos. Estaba en el año 2004, luego del ataque que hicimos una peregrinación con un grupo de gente amiga, yo ya caminaba, íbamos por un sendero entre montañas donde no hay carros, no pasan carros, prácticamente no hay sendero, con un caballo que llevaba los aperos, o sea, lo que necesitábamos para acampar, caminando. Y antes de pasar un arroyo, yo miro enfrente y veo una tribu comechingones. Los comechingones fueron gente muy avanzada de mi tierra, eran aborígenes, y en el año 1500 y algo los españoles los diezmaron. Están las leyendas que dicen que esos aborígenes, que eran rubios y barbados, y de ojos claros y altos, eran vikingos, porque los vikingos habían descubierto las rutas para llegar a América, a Sudamérica, mucho antes de que Cristóbal Colón apareciera. Dicen algunos que Cristóbal Colón se basó en los mapas de los vikingos. Entonces, en esa zona, ver un comechingón no hay más, porque los han diezmado. Pero sí se ven en otra dimensión. Entonces miro atravesar del otro lado del arroyo, del río,
y veo toda una tribu de comechingones. Y estos seres se caracterizan porque el jefe de la tribu, el cacique, es un hombre de rostro muy adusto, alto, importante, y anda en un caballo pinto. ¿Saben lo que es un caballo pinto? En Argentina le decimos así al caballo que es blanco de fondo, con grandes manchas marrones en el lomo y a veces en la cabeza. Con nosotros, en este grupito que éramos 12, iba una mujer, y escuchen bien esta historia, una mujer que había sido hija de la empleada doméstica, o no sé cómo se dice acá, sirvienta, de una gente de Santa Fe. Como en esa época había sido una mamá soltera, la sirvienta, esta familia la adopta, con gran amor, me consta. Tú la mirabas y te dabas cuenta que con la familia no tenía nada que ver porque era la típica aborigen, bajita, cabellos por acá muy oscuros, tez oliva, carita media redonda, y todo su cuerpo no era de un aborigen, no de una persona occidental. Entonces viene, antes de que crucemos el río, me dice, oye Miriam, yo debo estar loca. Digo, ¿qué te pasa? Se llama Lidia. Dice, fíjate, estoy viendo toda una tribu de comechingones enfrente. Y yo le digo, ¿cómo los ves? ¿Qué está viendo? Y ahí me referencia el caballo del cacique. Y ahí supe que realmente estaba ella viendo otra dimensión. En esa tribu había una curandera, una hechicera, la mujer que sanaba a la gente de la tribu. Ustedes me siguen que esto es una visión multidimensional, ¿no? Yo los veía como los veo ustedes, por lo menos de la primera fila, los de atrás no los veo. Y cuando Lidia me dice eso, le digo, sí, tienes razón, es real lo que está viendo. Lidia nunca había visto nada. O sea, nunca había salido a la ciudad de La Plata, nunca había tenido experiencias metafísicas. Entonces telepáticamente le pregunto a la anciana de la tribu cómo es que Lidia los veía, porque todos los demás que estaban en el grupo no le veían nada. Se arremolinaron, pero alrededor nuestro, pero decían, no vemos nada. Entonces la anciana de la tribu me dice telepáticamente que Lidia, y escuchen bien la historia, era la última princesa comechingona. Entonces yo contesto, ¿cómo? Princesa comechingona, si hace más de 400 años que los mataron a todos. Ah, no, sí, eso es cierto, pero a ella la lanzamos al futuro y la pusimos donde está, para que ella se salvara, para que salvara a nuestra raza. Entonces yo, ¿cómo que la pusieron en el futuro? Sí, mi hija dice, ese tiempo que ustedes creen que existe de más de 400 años, no es real. El tiempo, en estas dimensiones donde estamos, no existe como tal. ¡Wow! Realmente fue una sorpresa extraordinaria. Y a veces digo, medio en broma, medio en serio, que si Einstein y Tesla vivirían ahí, donde yo tengo mi campito, porque realmente es un sitio multidimensional. Y esa experiencia de la multidimensionalidad me la ha confirmado Mikio Kaku con su teoría de las cuerdas, desde la física cuántica, diciendo que todo en el universo es vibración. Hay una vibración electromagnética que se condensa a determinada velocidad. Por ejemplo, el telón está condensado a una velocidad muy baja y nosotros lo vemos estático, pero en realidad no está estático, porque en el universo todo tiene vida, todo. Entonces nosotros vibramos en otra dimensión, con otra velocidad de luz, lo que llamamos la tercera dimensión o 3D. Por eso tenemos estos cuerpos compactos. Los ángeles, los guías, los maestros, la Virgen María, los santos, todos ellos vibran en otra dimensión. Vibran con una frecuencia de velocidad de la luz que el ojo humano en general no lo puede captar. Como no lo puede captar, el humano en general, sobre todo aquel que está en la zona de comodidad, feliz porque sufre, dice no existen y no creen que existen. Pero en las entrevistas personales que hago, cada vez que hablo con las personas de estos temas, todos, sin excepción, han tenido una experiencia en algún momento con un ser fallecido.
querido de su familia. Entonces, es como que no quieren hablar o experiencias con ángeles de niños. Siendo niños, experiencias con ángeles. Ahora se acepta un poco más que los chicos tengan amiguitos invisibles. En Cariló, la playa más cool de Argentina, hay un bosque bellísimo, bellísimo, y es muy común que los niños hablen que ven los duendes en esa zona. Depende del padre, acepta que el chico lo ve o no. De hecho, yo he visto duendes ahí. Y he visto cómo van talando ahora los árboles para hacer casas impresionantes, bellísimas. 2 pisos, jacuzzi, pileta de natación. Entonces las colonias de duendes se van. Y entonces la vegetación empieza a caer. Y empiezan a aparecer como unos musgos que cuelgan de los pinos, que van envenenando el pino y el pino va muriendo. Eso es lo que hacemos con tanta manifestación de opulencia. En medio de esto, es bueno que les comente que los ángeles siempre estuvieron con nosotros, aún desde el principio de la humanidad, solo que la humanidad tenía una conciencia muy poco desarrollada. Y cuando en algún momento leí una parte de la Biblia, me encontré con que el profeta Elías fue enviado a los cielos en un carro de fuego, no murió, a través de una bola de luz que irradiaba fuego, dice la Biblia. Eso está en Reyes 2:11. ¿Qué era ese carro de fuego? Una nave. ¿Y qué eran esas bolas de luz? Lo que hoy se llama cendras. A ver, salto un poco y les digo, ¿vieron como en la película de la Guerra de las Galaxias, cómo la princesa la teletransportaban por un tubo de luz de una nave a otra nave? Bueno, esas son las cendras. Quien sabe muchísimo de eso es mi querido amigo Sixto Pascual. Entonces, ya en esa época, el profeta Elías se sube a una nave. Pero ¿qué le conviene a la oscuridad? Que el humano no sepa. Y ahora les voy a hacer una reflexión de Carlitos Chaplin, ¿no? Pero además, Elías estaba asociado al sol. Y recuerden que yo hablo de los ángeles solares. Y ahí, en Apocalipsis 7.2, él habla en la apertura del sexto sello, dice, y otro ángel que subía de donde sale el sol, el profeta Elías. Todos entendemos que Elías no es nuestro contemporáneo, que estuvo muchos años antes de Cristo habitando la tierra. Pero no termina ahí, sino que el profeta no, ¿los nombres les van resultando conocidos o estoy hablando algo que no entienden? El profeta Enoc también fue llevado a los cielos en un carro de fuego. Dice la Biblia en Hebreos 11:5, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. O sea, la Biblia que está escrito todo en forma de metáforas, nos explicaban cosas de acuerdo a la evolución de la conciencia de la humanidad de aquel momento. Hoy nosotros podemos, por lo menos, intentar entender por qué los ángeles bajan a la tierra y qué relación tienen los ángeles con los intraterrenos o los extraterrestres. Hay un libro que nunca salió a la luz porque como los libros importantes no permiten que salga a la luz, tienen muchos inconvenientes, donde hay una mujer que hoy es fallecida, una argentina que vivía en Buenos Aires, cuenta cómo es tomada por una cendra y llevada a una nave donde un extraterrestre de apariencia muy humana, un humanoide sería, terminan enamorándose y ella tenía una vida en la otra dimensión con el extraterrestre y cada tanto bajaba a la Tierra y tenía otra vida en la Tierra en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Y además da unos datos que es imposible no creerle. Pero nunca dejaron que ese libro saliera a la luz. O sea, yo tuve la suerte de tenerlo en fotocopia mecanografiada. ¿Vieron qué es lo que pasa como con los rollos del Mar Muerto, ¿no? Los verdaderos están en la Biblioteca del Vaticano bajo cuádruple llaves, quíntuple llaves, sistemas de control, de sensor, de temperatura y todo lo demás, pero no permiten que nosotros sepamos qué dicen esos rollos, porque esos rollos atentan contra lo expuesto por las religiones católicas y judías, y los coptos también. Como
quiero expresar algo más en relación a Los Ángeles. En el año 2012, yo termino viajando al África, a Sudáfrica concretamente, y tengo mi segundo encuentro con un gran chamán que se llama Credo Mudwazulu, que el año que viene cumple 99 años, y estoy organizando un viaje para aquellos que quieran ir. Espero que siga estando en estos cuerpitos, mi querido maestro. Y él es un contactado físico de las naves, pero además cuando tenía 18, 19 años fue abducido por los reptilianos, que con los grises por delante lo tuvieron secuestrado 3 días en una montaña ahí en África, y fue sometido a bastantes vejámenes y después lo dejaron tirado y la gente de su tribu lo recogió. A raíz de lo que él comentó, a David Icke o David Icke le pasa datos de lo que a él le había pasado, y David Icke se transformó en co-guionista de la película Matrix. Supongo que todos la han visto, ¿no? Esa película tan importante. Entonces, en el libro Negro y Blanca, Camino de las Señales, yo cuento mucho de ángeles africanos, ¿sí? Espero ahora con el próximo viaje poder hablar de Negro y Blanca 2, porque ya voy con otra impronta. Y además me escribo con la nieta de Credo. Es una relación bellísima, de alma a alma, de espíritu a espíritu. Entonces, los ángeles, como les dije hace un rato, tienen una frecuencia electromagnética, por decirlo de alguna forma desde la mente racional, que es como si ellos estuvieran en una autopista X, alta, importante. Y nosotros tenemos diferentes niveles de autopista según lo que voy a explicar en un ratito, pero supongamos que somos todos angelitos humanos, tenemos un nivel de autopista. Ellos que están acá arriba pueden bajar abajo y venir a donde estamos nosotros. Pero nosotros, para subir a donde están ellos, tenemos que trabajar mucho sobre nosotros mismos, dejando al prójimo en paz. Trabajar sobre nosotros. O sea, ¿qué es lo que viene a trascender? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Cómo puedo ayudar para que todo esto cambie? Entonces, recuerden el tema de las autopistas. Ellos pueden bajar, lo podemos sentir acá atrás. De hecho, ayer en el encuentro había un montón de ángeles entre los humanos. Algunos los percibieron, otros no. Algunos sintieron perfumes, otros no. Algunos sintieron una brisa, otros no. Porque todo depende del grado de evolución. Y no es que el que sintió la brisa o el aroma es mejor que el que no la sintió. Porque esto es como una carrera de obstáculos la vida, ¿no? Entonces a veces parece que el que va primero va ganando, y resulta que el que viene atrás de todo es el que termina ganando la carrera. Nunca sabemos hasta que nos estamos muriendo. Entonces, realmente los ángeles están para ayudarnos, pero no trabajan por nosotros. Si nosotros no actuamos, ellos no trabajan por nosotros. Las señales son muchísimas. De hecho, estuve en Panamá ahora en los entretiempos de vuelo y vuelo, y ahí me sucedió algo extraordinario. Lo comento para que entendamos cómo cuando estamos libres de pensamientos negativos pasan muchas cosas bellas. Y esto fue que en el mes de que salgo del aeropuerto y le digo a un chofer de taxi que me llevara a conocer Panamá, no lo conocía. Y así, cuando salgo, le digo, ¿hay algún lugar que se llame, que sea de la Virgen de las Mercedes? Sí, me dice, hay una iglesia acá. Bueno, vamos a la iglesia de la Virgen de las Mercedes. Me emocioné mucho, una iglesia muy antigua. Y cuando estoy por salir, doy la vuelta y me encuentro con una imagen gigante de la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba, que no es una vocación humana, una vocación religiosa muy difundida. La Virgen de la Caridad del Cobre no es muy conocida, pero para mí tenía una importancia vital, porque después de haberme repuesto del ataque volví a Cuba, y a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba entregué una fotocopia certificada por notario de mi título de abogada en agradecimiento. Aquello estaba entera. Entonces me emocionó. ¡Wow! Dije yo, también estás acá. Porque reitero, no es como la Virgen del Carmen, la Virgen de Lourdes, la de Fátima, están en todos lados. Entonces cuando uno está relajado,
y en sintonía aparecen estas cosas que te alegran el corazón, que te alegran el alma y te hacen recordar que esta existencia es muy limitada y que la verdadera es la del cielo, la de los ángeles, a donde vamos a parar como almas. Según dice la teoría de las cuerdas, hay 11 dimensiones. Es posible que haya más, pero hasta ahora esto es lo que conocemos. Entonces, si queremos ubicar desde la mente a la Virgen María, digamos que ella está en la dimensión número 11, ¿sí? Junto con Jesús y algunos otros maestros de la humanidad. Y después vienen otras dimensiones hacia abajo de las diferentes categorías de ángeles. Bien, los ángeles solares presentan estados vibratorios muy particulares. El estado vibratorio de los ángeles solares es primero como una avanzada de ternura, como si fuera la avanzada de un ejército. Y después vienen ellos que son guerreros poderosos, poderosísimos, no en el sentido de venir a matar gente, sino en el sentido de ayudarnos a empoderarnos para nosotros volver a recuperar el poder de ser ángeles humanos. ¿Sí? Porque se nos enseñó desde los principios de la historia a adorar a los dioses. ¿Podemos bajar un poquito la música? Y ahí, desde el principio, gracias, desde el principio de los tiempos, cuando bajaron del planeta Nibiru, bajaron Enki y Enlil a la Tierra y hicieron una mezcla entre los simios o los primates de esa época con las hembras Anunnaki, que eran muy altas. Así comienza la historia de la humanidad, porque Enki y Enlil, más Enki que Enlil, usaron experimentos genéticos para formar al humano, que en realidad eran humanitos, porque no tenían desarrollo de conciencia, y la Biblia habla de eso, y dice: y en el principio de los tiempos los dioses bajaron a la tierra y copularon con las mujeres de los hombres, solo que las mujeres de los hombres morían porque parían hijos gigantes. Entonces, mezclamos la Biblia con la ciencia, con Zecarías Sitchin, que fue este gran estudioso que conocía el lenguaje sumerio, y empezamos a entender apenas de dónde venimos. Muy apenas. Porque es como tener la verdad toda fragmentada y todavía no se nos permite hacer todo un recuento general de cuál es el origen de la humanidad. Entonces, si los ángeles solares vienen a ayudar, es para que nosotros nos empoderemos nuevamente. Tenemos que empoderarnos y no recordar que, por ejemplo, en la película Tiempos Modernos de Carlitos Chaplin, espero que lo hayan visto, no tiene desperdicio, aunque es del cine mudo, él habla ya de la esclavitud sin cadenas, ¿sí? Carlitos Chaplin, en su personaje, trabajaba en una fábrica e iba con llaves inglesas, tenía que ajustar tornillos y pasaban las cintas rápido, y él ajustaba tornillo y pasaba la cinta, ajustaba tornillo. Sale de la fábrica y sigue con las 2 llaves inglesas, dije no, francesas, ajustando el tornillo, y venía caminando una mujer, y él sigue haciendo así, se le pone a la altura de los pechos y quiere ajustarle los 2 pechos a la mujer y le da una cachetada. Por supuesto, todos terminamos en las carcajadas, no se imaginan la escena. Carlitos Chaplin, la pobre mujer que venía caminando, y el otro que estaba ya totalmente idiotizado en función de la esclavitud sin cadenas. Eso es lo que pretenden que seamos nosotros, esclavos sin cadenas. Eso es de lo que habla también la película Matrix. O sea, estamos en la Matrix y tenemos que ver cómo salimos de ella. Uno puede salir, no sé, se puede ir a volar, o yo puedo viajar, o puedo volver al África, pero siempre siendo muy conscientes que en la Matrix está la 3D o la tercera dimensión, que es donde todos de alguna forma estamos como enganchados. Sea porque hay un plan de salud, sea porque necesitamos dinero, sea porque hay que hacer todo por internet, donde estamos perdiendo el contacto humano, donde, como hacían los esquimales antes, que se reconocían oliéndose, y ahora nosotros no nos podemos oler porque todo es TKN, WhatsApp, y después vendrá otra cosa.
Dentro de lo que me sugirió Damiana para estos encuentros es que hable un poco de los reptilianos. Voy a hablar lo estrictamente necesario. Pero para entender la luz hay que entender la oscuridad. Si no, no podemos entender la luz. Porque estamos en este sitio yin y yang, blanco y negro, arriba y abajo. No sé si ustedes han visto acá en Ecuador la serie Invasión B, Invasión Extraterrestre. El lema era este, Invasión B, donde bajaban reptilianos a la Tierra que se camuflaban como humanos. Es una serie que a mí en su época me fascinó, me pareció muy adelantada, fue como Matrix o como Contacto de Judy Foster. Y cuando yo empiezo a entender este tema de los reptilianos leyendo a David Icke o David Icke, realmente no lo podía creer, porque uno tiene una tendencia a la negación de lo que es verdadero. Yo no lo podía creer. Empecé a leer a David Icke y tiré el libro. Pero claro, me acordaba de Invasión B, que la había visto cuando yo era chica. Entonces, empecé a entender cómo funciona la humanidad dentro del planeta Tierra. ¿Qué es el planeta Tierra? ¿Y por qué hay tantos problemas negativos que nos rodean? ¿No? ¿Y por qué se usan las buenas intenciones de las personas para fomentar revueltas sociales, por ejemplo? Entonces, hay unas 10 familias que dominan al mundo. Esas 10 familias son las que poseen todo el dinero, son los dueños de bancos, petroleras, dueños del país de Israel, porque los Rothschild en la cabeza son los más oscuros. Y ellos, para dominar a la Tierra, porque no son tantos y además tienen un problema, padecen de hemofilia en nuestro planeta, ellos necesitan sangre nueva. Por ejemplo, podemos hablar de los reyes de Inglaterra y de la situación de Diana Spencer. O sea, Diana Spencer era sangre pura, sangre humana pura. No era una híbrida, ni una mezcla, ni era reptiliana. Y ellos ya se venían enfermando. Entonces, Carlos se casa con Diana para el solo hecho de reciclar la sangre de ellos, y en función de eso nacen los 2 príncipes, y al poco tiempo Diana es asesinada en el puente del amor, que era el puente originalmente en la fundación de París de Diana la Cazadora, la que cazaba con las flechas a los seres humanos. Yo no tengo duda de que ha sido asesinada. Si ustedes no lo quieren creer, no importa, es simplemente mi sistema de creencias en esto. Entonces, dentro de la humanidad, dentro de los seres que habitan la Tierra, desde mi experiencia y de los estudios que he hecho, a veces soy muy aburrida porque me invitan a salir a comer y yo me quedo estudiando, podemos denominar en la punta de una pirámide los reptilianos puros, en general la nobleza de Europa. ¿Sí? No vamos a nombrar más, pero en general la nobleza de Europa, las estrellas rockstar, estas cantantes que tienen tanta movida, y algunas, tantos fanáticos, hay algunas de ellas que, fíjense, si la ven bailar, no tienen costillas. Es un reptil, es una víbora. Y los chicos enloquecen, porque esa música está hecha en una frecuencia para frenar la mente como pensamiento autónomo y transformarlo en masa. Entonces, reptilianos. Esos reptilianos, a su vez, para dominar al mundo, tienen hijos e hijas con humanos o humanas. Esos son los híbridos, que no pertenecen a nuestra raza, ni tampoco son reptilianos, pero son los que ubican en los puestos más importantes de las bancas. O sea, los bancos en Francia, en Estados Unidos, en toda Europa y en Latinoamérica, ni hablar. Además, Fondo Monetario Internacional a la cabeza. Después vienen los humanitos. Son los humanos dormidos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. A lo mejor en algún momento un humanito se transformó en humano porque vio la luz y le gustó la autopista de estar en contacto con los ángeles, de producir milagros, de conocer otras culturas donde todas las etnias hablan de los ángeles del comienzo de los tiempos, pero después se asustan, porque para ser humano y dejar de ser humanito hay que tener constancia, perseverancia,
objetividad, ser lo que se llama en esta época un Kovda, que era la civilización anterior a los esenios de las cuevas de Qumran, allá en lo que hoy conocemos como Israel. Entonces, ¿qué les pasa a los humanitos? Se asustan. O porque la oscuridad los tienta con mujeres espectaculares, con mucho dinero, y total, mira, corrompe un poquito acá, no importa quién se va a enterar, ¿no? Se entera tu conciencia y los ángeles que te rodean. Entonces, reptilianos, híbridos, humanitos, comer, nacer, comer, reproducirse, morir. Y si es posible, fútbol para todos, como decimos en Argentina. ¿Sí? Nada que sea estudiar. Además, dentro de los humanitos está la moda de los vaqueros rotos, porque eso nos lleva a una conciencia de pobreza y no de abundancia. El planeta Tierra es súper abundante. Todos podemos ser abundantes, pero se nos lleva una conciencia de que no podemos ser abundantes, porque las religiones se encargaron de decirnos, da todo lo que tú tienes, porque así ahora dicen en el universo, antes eras Dios, te lo va a devolver. Entonces ahí es cuando yo me transformo en humana total y no, lo mío es mío. Yo doy si quiero, pero no para ser un alma evolucionada. Entonces, como estamos en un periodo de transición muy difícil de la humanidad, no digo que sea fácil lo que estamos viviendo, sobre todo Latinoamérica y la parte de Oriente están muy castigados. Hoy estaba leyendo que hay en Venezuela un alzamiento hoy de todo el pueblo en la calle a la cabeza de Juan Guaidó. México es un desastre, Chile tiene revueltas sociales, mi país está como en stand-by, no se sabe lo que va a suceder, Ecuador también está en stand-by. Entonces, todo eso son revueltas que solo conducen para confundir a la gente y te llenan de definiciones de cajitas, que de la extrema derecha, que de la extrema izquierda y todo lo demás. Y nos hacen perder de vista que somos humanos, que la tierra es rica y que todos podemos ser autosustentables. No importa si tienes una super empresa o un ranchito con 3 gallinas y una vaca lechera. Todos podemos ser autosustentables porque en el pasado lo fuimos. Ahora el exceso de tecnología nos está llevando a no ser autosustentables. Y por supuesto, dejamos de lado los ángeles. Algunos por ahí como entretenimiento, un sábado a la noche aburrido, juegan al tablero de la Ouija. Bien, los oscuros saben cómo aplauden porque se conectan con energías súper densas al hacer ese tipo de situaciones o de tener cierto tipo de drogas en el cuerpo. Entonces, volviendo a casi el final ya de lo que ha sido esta disertación tipo monólogo, que ahora en un ratito vamos a hacer una canalización, quiero dejarles un mensaje en especial para Ecuador, de lo que yo recibí mientras estaba preparando esto en mi país, en Argentina, en el silencio de mi montaña. Ellos, los ángeles, los guías, los maestros, los que nos aman en forma incondicional, dijeron, en nuestras manos, los humanos, está el cambio del rumbo de la humanidad. Para ello debemos abandonar la zona de comodidad, recuperar nuestro poder, entender que integramos una galaxia donde nuestras acciones y omisiones afectan a todos los que en la galaxia viven y asumir que es en el 1+1 cuando podemos hacer masa de cambio para disfrutar de este paraíso que llamamos planeta Tierra en esta vida, cualquiera sea la dimensión en la que nuestras conciencias se estén desarrollando. Vamos. Gracias.